Dios le bendiga, les saluda el pastor Daniel de Jesús en una entrega más de este su programa, Conversando con el Pastor de Jesús. Es un privilegio para nosotros y para mi persona como pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía poder servir a través de este medio. Qué bueno que día tras día usted está en sintonía con nosotros, siendo bendecido con nuestros invitados que traemos y que cuentan sus experiencias y testimonios, los cuales ellos han experimentado, han vivido y han tocado nuestras vidas. Gracias por los testimonios, gracias por los comentarios de muchas de ustedes que están siempre pendientes y están en compañía de nosotros lunes tras lunes. Quiero decirte que si todavía no has comprado tu libro, Rompiendo los Obstáculos, puedes comprarlo a través de la información que está en la parte de abajo, Rompiendo los Obstáculos, un libro escrito por su servidor, Pastor Daniel de Jesús, libro que será de mucha bendición para tu vida. Qué bueno que estás con nosotros y de inmediato vamos a dar inicio, recordándote que también estamos transmitiendo a través de Revivals TV, la plataforma de YouTube. Ahí puedes ir también y mirar este contenido que traemos para esta noche. Vamos a traer a la pantalla a nuestro hermano Pastor Pedro Rodríguez, supervisor del distrito número 7 en Tennessee. Pastor Pedro Rodríguez nos acompañará en esta noche en Conversando con el Pastor de Jesús. Bienvenido, Dios le bendiga. ¿Cómo se encuentra? Gracias por estar con nosotros en este maravilloso espacio. Saludos y bendiciones, Pastor de Jesús. Es para mí un honor poder compartir. Yo soy fan número 1 de su programa y qué gozo poder intercambiar experiencias, ¿verdad? Y poder bendecir a otras personas. Quiero agradecer a usted por la gentileza de invitarme. Reciba un saludo de mi esposa Patricia, mis hijos y la Iglesia de Dios de la Profecía aquí en la ciudad de Chattanooga. Amén, amén. Qué bueno. Para nosotros es un privilegio tenerle en nuestro espacio y verdaderamente, como usted dijo, el fan número 1 del programa Conversando con el Pastor de Jesús. Así es. Así mismo salió en una ocasión. Yo decía, wow, mira, fan número 1. Qué bueno. Nuestro programa, para la gloria de Dios, está sirviendo de bendición para muchas personas. Es nuestro objetivo ser de bendición, que las personas conozcan el testimonio, las experiencias de personas como usted y otros de nuestros invitados que hemos tenido, de cómo ha sido su vida, cómo ha pasado, las situaciones que han experimentado y los testimonios y comentarios que hemos recibido concerniente al programa, nos animan a nosotros a poder continuar hacia adelante. Quiero enviar un saludo antes de iniciar, pastor, a la Iglesia de Dios de la Profecía, donde por la gracia del Señor nos honramos en pastorear cada uno de nuestros miembros y amigos, cada uno de todas las personas que componemos esa humilde congregación acá en la ciudad de Bridgeport. Un saludo para todos ellos en esta hora. Pastor Ramón, hábleme de usted. Usted es dominicano y usted tiene una trayectoria ministerial también bastante amplia. Vamos a hablar en esta noche sobre el tema el ministerio según Dios. Y pastor, nosotros entendemos que el ministerio es servicio. Y en la Biblia encontramos muchos hombres que sirvieron, fueron llamados por Dios y sirvieron, y también tenían otras personas que le servían a ellos. En este caso podemos mencionar a Moisés, podemos mencionar a Aarón, podemos mencionar a Josué, que luego él fue el sucesor, los 12 apóstoles o los discípulos que fueron instruidos por Cristo, y así sucesivamente. Eliseo, que le sirvió a Elías. ¿Cuántos hombres de Dios? La lista es inmensa y no terminaríamos de mencionarlo, no nos daría el espacio. Así el ministerio según Dios, su experiencia para rápidamente ir enriqueciendo las mentes y el alma de nuestros hermanos que están escuchando en esta hora. Muy bien, una vez más estoy feliz de poder compartir con usted. Quiero también enviar un saludo a su esposa, a la iglesia que usted está pastoreando. De igual forma a mis padres ahí en Connecticut, la iglesia.
Y quiero también saludar al supervisor de la región norte, el obispo Matos, su apreciada familia y todos los líderes que apoyan, ¿verdad?, la visión que Dios ha puesto en el corazón del obispo Matos. Mis oraciones y felicitaciones, ¿verdad?, en este arduo trabajo que ustedes están realizando. Pues mi nombre es Pedro Rodríguez, yo nací en la tierra de conquistadores, República Dominicana, y para mí, ¿verdad?, es una gran bendición nacer en una tierra, como decimos, una tierra caliente del Caribe, pero Dios en su misericordia nos ha llevado a diferentes escenarios a predicar la palabra del Señor. Así que aquí estamos nosotros, ¿verdad?, ahora en la ciudad de Chattanooga, Tennessee, compartiendo la palabra del Señor ya por 17 años. Estamos pastoreando acá en la ciudad de Chattanooga, y muchos me preguntan qué significa el nombre Chattanooga, y es un vocablo indígena que significa montaña o piedra alta. Y ciertamente nuestra ciudad está rodeada de montañas y de mucha vegetación, y de alguna u otra manera el Señor nos protege, ¿verdad?, aquí en las inclemencias del tiempo. Así que estamos listos, ¿verdad?, para hablar del tema ministerio según Jesús, o según Dios, perdón. 17 años, y tengo entendido de que sus padres estuvieron 17 años en Nicaragua. Así es, como que no quiere la cosa. Tiene una trayectoria, sus padres, Panamá, Nicaragua, y ahí estuvieron ustedes también envueltos. ¿A qué edad usted sintió ese llamado pastoral? Ya sabemos que sus padres son pastores acá, lo apreciamos muchísimo, están acá cerca de nosotros, en el área de Stanford, y no podíamos dejar de lado invitar al fan número 1 del programa Conversando con el Pastor de Jesús. Así que, ¿a qué edad usted recibió este llamado pastoral o ministerial? ¿Cómo fue eso, ese llamado? ¿Cómo usted lo sintió? ¿Cómo lo recibió? ¿Y cómo empezó a desarrollarse? Muy buena pregunta. Antes de responder, me gustaría leer el libro de Efesios, capítulo 4, verso 1. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Esto me da a entender que Dios es el que convoca o invita, y somos nosotros los que aceptamos ese llamado, pero primero para vivir dentro de la voluntad de Dios. Y cuando Dios llama a una persona al ministerio, lo primero es que debemos de reconocer ese llamamiento. Eso es lo número 1, reconocer ese llamamiento. Segundo, tenemos que aceptarlo internamente. Tercero, tenemos que prepararnos. Y cuarto, esperar hasta que el Señor nos aparte para cumplirlo. Y si no agotamos ese proceso, pues entonces no nos vamos a sentir satisfechos ni contentos con ese llamado del Señor. Y es por ello que muchos no tienen éxito, porque se adelantan, ¿verdad?, a ese proceso del Señor y forzan muchas veces el llamado de Dios. Pero Dios es el que nos promueve, y en esa promoción se requiere mucho lo que es la obediencia, la fidelidad y el compromiso. Yo recibí el ministerio pastoral cuando tenía 32 años. En esa ocasión yo vivía en San José, Costa Rica, y recuerdo muy bien que en ese entonces mi amigo, el obispo Alejandro Ramos, me llamó a la oficina nacional, y mientras estábamos platicando y hablando de diferentes temas del país, me hizo, ¿verdad?, por así decirlo, eso fue un desafío para mí, porque no tenía en mente, ¿verdad?, en ese momento tal vez aceptar esa gran responsabilidad de lo que es pastorear una obra. Pero yo sabía que Dios estaba tratando conmigo, no podía tal vez escaparme, y tampoco poner excusas, porque una excusa es algo que nos impide a llegar a la meta. Y muchas veces nosotros ponemos excusas y estamos atrasando el plan y el propósito de Dios.
Luego que platicamos, pues oramos al Señor y efectivamente en la convención nacional, pues Él nos nombró a mí y a mi esposa como pastores en la Iglesia de Dios de la Profecía en Calle Blancos. Así que en ese momento nos convertimos, Alejandro y yo, él siendo mi supervisor y yo era su pastor. Así que eso fue algo, algo que diría, fue una gran bendición poder estar ahí creciendo y siendo apoyado por el obispo Alejandro Ramos. Wow, qué bueno. Al obispo Alejandro Ramos le mandamos un caluroso saludo. Es mi amigo, mi hermano. Cuando necesito un consejo, yo llamo desde acá a Costa Rica, nos comunicamos. Cuando él viene cerca de esta área, se queda acá con nosotros también. Qué bueno. ¿Qué podría yo decir? Mis hijos lo aman, lo aprecian, mi familia, mi esposa también. Hablar de Alejandro Ramos es bien cerca. Amigo. Tenemos mucha amistad. Relación, mucha amistad y le apreciamos a él, a su familia, a su esposa. Bienvenida, como hermana, nosotros le decimos, y sus hijos. Usted tiene una anécdota, usted me contó hace unos días cuando conversamos, que empezamos a hacer el programa conversando con el pastor de Jesús por el teléfono. Yo lo recuerdo como ahora, así es. Y usted tiene una anécdota de unos mosquitos y algo ahí. ¿Qué usted puede compartir con nosotros de eso? Bueno, el obispo Alejandro Ramos y yo anduvimos, ¿verdad?, toda la geografía nacional. Yo tuve la dicha y el honor de ser el primer pastor que buscó al obispo Alejandro Ramos y su familia cuando él llegó a Costa Rica en el año 2000. Keila y Kerlin estaban pequeñitos y yo fui a buscarlo al aeropuerto. Luego lo llevamos a la casa misionera y ahí mi esposa, ¿verdad?, tenía ya preparados los alimentos y unas flores y fue un gran recibimiento y para mí ese es un honor. Lo recuerdo como ahora, que hace 21 años ya. Y luego de esto, pues empezamos a viajar por todo el país. Ya yo había conocido a todos los pastores, había viajado por todas las iglesias, porque como fui también supervisor del distrito de Turrialba, eso me permitió a mí conocer todo el país, y mi esposa y mis hijos son costarricenses. Entonces hay un lazo muy fuerte, ¿verdad?, con Costa Rica. Y me dio la oportunidad eso, de viajar con Alejandro por todo el país y tantas anécdotas y vivencias. Y una de esas fue que viajamos a la parte del Caribe y allí hay un calor muy intenso, lo que es el lado, ¿verdad?, de Puerto Limón. Eso es el Caribe de Costa Rica. Y recuerdo que ese fin de semana nos íbamos a quedar visitando algunas iglesias y no teníamos recursos para pagar hotel. No teníamos dinero para nosotros ir y estar 2 o 3 noches en un hotel. No había esos recursos. Y no tuvimos otra opción que quedarnos en las bancas de la iglesia. En los bancos. Pero en las bancas de la iglesia. Y yo digo iglesia porque uno aquí en Estados Unidos tiene la idea de aire acondicionado, alfombra, etcétera, etcétera. Pero sí. Eso era iglesia, pero sin ventanas y sin puertas. Era como un campo blanco. Y Alejandro y yo llegamos a ese lugar allí y celebramos el servicio en la noche. Y allí nos quedamos el viernes durmiendo en las bancas, el sábado y el domingo también. Wow. Pues fue una experiencia muy, muy difícil para nosotros. Y yo recuerdo muy bien que Alejandro y yo creo que ya los mosquitos de esa comunidad eran nuestros primos, porque teníamos la misma sangre ya. Lo cierto es que pasamos esa experiencia, pero nosotros, ¿verdad?, hicimos la labor y el trabajo. Tantas cosas buenas y lindas que aprendimos con Alejandro, ¿verdad? Y esa es una de tantas anécdotas, ¿verdad?, que puedo compartir luego de casi 2 años y medio caminando con el obispo Alejandro Ramos en todo Costa Rica. Cuando él daba un paso al frente, el segundo paso lo daba yo.
Imagínate. Wow, wow. Así es, pastor. Qué bueno, tremendo eso. Escuchen bien, estaban dando vueltas, haciendo el trabajo, no tenían recursos, terminaron durmiendo en las bancas de la congregación del templo donde estaban y los mosquitos hicieron fiesta con ellos. Así es. Qué cosa esa, qué Yo bien. sé que el obispo Alejandro Ramos, cuando ve esta entrevista, se va a recordar. Y es muy bueno que nosotros toquemos este tema porque yo sé que hay muchos jóvenes ahora en Costa Rica que tal vez no conocen, ¿verdad? Esa experiencia, que no saben y piensan y creen que el ministerio es algo, diría yo, color de rosa, pero se paga un precio muy alto, sobre todo en esos países de Centroamérica que no gozan de los recursos, de las oportunidades que uno tiene aquí en este país. Pero siempre yo oro por los pastores y por los supervisores que están en Centroamérica porque realizan un trabajo titánico, diría yo, y mi respeto para ellos. Amén. Quiere decir entonces, Pastor Ramón, que usted empezó a la edad de 32 años cuando Dios a través del obispo Ramos lo llamó, y podríamos decir entonces que su ministerio pastoral empezó en Pastoral, Costa Rica. así Ministerio es. pastoral en Costa Rica. Pero fíjese, pastor, que cuando a un hijo de pastor o supervisor le hacen esa pregunta, ¿a qué edad recibió el llamado pastoral o cuándo comenzó su ministerio? A veces es muy difícil responder. ¿Por qué? Porque en ocasiones nosotros, los hijos de pastores, trabajamos en el campo pastoral sin ser remunerados ni reconocidos. Y muchas veces vemos a ese joven que abre las puertas del templo, le da la bienvenida a los hermanos, ora por los enfermos, saca a los demonios, limpia los baños y tiene que saber los nombres y apellidos de todos los hermanos. Ese hijo de pastor o de supervisor es electricista, es pintor, es plomero, es consejero. Entonces a veces es muy difícil uno decir a qué edad empezó tu ministerio, porque desde que yo tengo uso de razón, creo que yo empecé mi ministerio cuando mis padres lo enviaron como misionero a la ciudad, a la República de Panamá en el año 1974. Wow, eso es una gran verdad. Eso es una gran verdad. Separándolo en ese sentido de cuándo fue que recibió el llamado ya por un nombramiento, Es correcto. sí es una gran verdad. Yo creo que nuestros hijos, cuando son ya llamados por nombramiento, bueno, Sí, empezaron en ese nombramiento, pero hace tiempo que ya ellos están trabajando en lo que es el ministerio. Ya hace tiempo, por ejemplo, nosotros empezamos a pastorear acá y nosotros empezamos en el 2013 a pastorear, pero desde el 99, mi hijo nació en el 2000, luego nació mi niña 3 años después, pero en realidad desde que nosotros estamos en el ministerio, ellos están ya en el ministerio con uno, trabajando, atendiendo, mirando aquí, mirando allá y envueltos de una u otra forma, empiezan ya a a trabajar en involucrarse diferentes, en el trabajo. exactamente, en diferentes áreas, en diferentes departamentos, y simplemente cuando Dios lo llama ya es porque ya tocó al supervisor que está encargado Cierto. del área, pero hace tiempo que ya tienen experiencia. Así mismo. Entonces, en ese orden de ideas, creo que, como le dije anteriormente, creo que mi ministerio comenzó, ¿verdad? Cuando nombraron a mis padres como misioneros en Panamá, en Colombia, por allá en el año 1974, que ha caído muchísimo aguacero de allá para acá, ¿verdad? Y esa es la vida de un misionero. Un misionero es aquel que le dice a Dios a su propia comodidad para obedecer el mandato de Jesús y ponerse a su servicio. Entonces, hay muchas cosas, ¿verdad?, que uno tiene que dejar, muchas veces la familia, negocios, por supuesto, su nación, etcétera, para abrazar otras culturas y aprender tal vez otros idiomas, ¿verdad? Pero lo importante es ponerse al servicio del dueño de la obra, que es Jesús. Claro, la obediencia al llamado. Sí es. Y Dios se encarga de
de bendecir y abrir las puertas para que ese llamado que él le hizo a esa persona, pues tenga la efectividad que tiene que tener según Dios lo va poniendo. Y eso lo podemos ver a través de la Biblia. No ha sido nada fácil, como usted lo acaba de mencionar. Muchas personas piensan que es sencillo, es fácil. Oh, sí, ven a uno con saco, corbata y bien vestido y creen que eso es todo. No, aquí se sufre, aquí hay muchos dolores de cabeza, aquí le sube la presión a la gente, aquí recibimos maltratos, acusaciones, etcétera, etcétera, Críticas. etcétera, de todo. Pero Dios está en control y Dios Amén. es el que permite y hace las cosas y nunca deja a sus hijos. Entonces, usted mencionó que sus hijos y su esposa son de Costa Rica. Usted es Así es. dominicano y usted es dominicano. Qué bueno. Háblanos un poco acerca de esa experiencia ministerial que usted tuvo. Conoció a su esposa, ¿cómo fue todo eso? Porque hay que ir un poquito a la historia. Así es. Bueno, y esa historia de Costa Rica empezó en el año 1992. Fue en el año 1992 que yo llegué por primera vez a Costa Rica para asistir a un campamento de jóvenes. En ese tiempo tenía yo 27 años, todavía no me había casado y los chicos de mi iglesia me decían que el tren me iba a dejar. Pero lo que ellos no sabían era que yo estaba orando para que Dios me guiara a mi futura esposa, ¿verdad? Sí, y fue en ese viaje que yo conocí a la que hoy es mi esposa Patricia. Ya tenemos 27 años casados y Dios ha sido fiel con nosotros. Nos ha dado 2 hijos. Samuel tiene 21, Stephanie tiene 19 años, ¿verdad? Ellos son de Costa Rica. Y en ese tiempo el obispo Flavio Rosario era el supervisor allá en Costa Rica. Y luego hablé con él, le pedí referencia de la que hoy es mi esposa y me dio muy buenas referencias. Luego regresé a mi país y al tercer viaje, pues casi un año después, pues nos casamos, ¿verdad? Y tuvimos que regresar otra vez a la República Dominicana por asuntos de nuestros negocios. Pero Dios en todo ese proceso, ¿verdad? Del año 1992 hasta la fecha ha sido muy bueno con nosotros. Wow, qué bueno. 27 años de casado, 21 y 19 años entre los dos, los niños, los hijos que tiene, ya prácticamente uno mayor de edad. Qué Así bueno. es. ¿Y cómo Así fue es. esa experiencia ya a nivel pastoral en Costa Rica? ¿Cómo se desempeñó? ¿Cómo fue ese trato? Porque ya tenía tiempo ya viviendo en Costa Rica. Tenemos entendido que salió de Nicaragua hacia Costa Rica. Así es. Cuando llegamos mi esposa y yo a Nicaragua, eso fue el 23 de marzo del año 99. Llegamos a apoyar a nuestros padres y nos quedamos, ¿verdad? Unos meses en lo que conocíamos la cultura, la iglesia, etcétera. Y en el mes de octubre, entonces el obispo Flavio Rosario, que estaba supervisando ahora en la República de Guatemala, el supervisor Guatemala y Belice, pues entonces me hace la invitación para que vaya a Costa Rica y en el año 2000, ¿verdad? En enero del año 2000, entonces yo regresé otra vez a Costa Rica para administrar la librería Voz de Salvación. Como el obispo Flavio estaba viajando constantemente a Belice, Costa Rica y a Guatemala, entonces a veces duraba un mes o 2 meses por el constante trabajo. Entonces él me nombró su asistente al supervisor y tenía, ¿verdad?, que junto a mi esposa, que era la secretaria nacional, teníamos, ¿verdad?, que recibir los informes, teníamos que despachar cartas y mantener al tanto al obispo Flavio mientras él estaba allá en Guatemala. Así que entre la librería, los viajes a las diferentes iglesias y estar interactuando con los pastores, en esos 8 o 9 meses
en lo que se nombraba al próximo supervisor, que resultó el obispo Alejandro Ramos. Entonces nosotros estuvimos ahí ayudando al obispo Flavio Rosario. Así que fueron unos meses de mucho trabajo, mucho crecimiento, aprendizaje. Y cuando ya en la convención, en la asamblea nombraron al obispo Alejandro Ramos, pues le dije yo a mi esposa, pues preparémonos porque tan pronto llegue el obispo Alejandro Ramos, pues nos vamos a Nicaragua de vuelta. Pero lo que no sabíamos era que teníamos que quedarnos prácticamente 2 años y más ahí ayudando al obispo Ramos. Oh, wow. Entonces ahí un plan de ustedes regresar, pero Dios tenía otro plan. Otros planes, así es. Tuvieron Así que es. durar Yo tenía 2 años más. 2 años más ayudando al obispo Ramos. Ya cuando pensábamos regresar, recuerdo que el obispo Flavio Rosario, el obispo Alejandro Ramos y un servidor nos reunimos en la casa misionera, nosotros tres, y platicamos, ¿verdad?, diferentes asuntos. Y uno de esos asuntos era que no me regresara a Nicaragua, dado que yo conocía ya todo el país, conocía a todos los pastores, y Alejandro necesitaba, ¿verdad?, alguien que le enseñara, le guiara, ¿verdad?, hasta que él tuviera, ¿verdad?, como decimos nosotros, el sartén por los mangos, Sí, sí. en el mango, ¿verdad? Y así lo hicimos, trabajamos constantemente, viajando en una camioneta que tenía creo que 25 años. A cada rato se nos quedaba por todas partes. En diferentes ciudades teníamos que quedarnos en la noche pasando muchas veces peligros, pero Dios en su misericordia siempre nos guardó. Recuerdo una noche que tuvimos que hacer un traslado de pastores, Alejandro y yo. Nos fuimos hacia la frontera con Panamá y esa noche cayó bastante agua y hubo un deslave. Y yo recuerdo que fue el mismo Dios que nos cuidó, nos guardó ese día, y esas piedras no nos arrastraron hacia el río que estaba totalmente desbordado. Wow. Entonces, Alejandro y yo nos detuvimos más adelante, miramos hacia atrás, hacia esa gran piedra que había caído, y levantamos las manos, le dimos gracias al Señor. Son cosas que uno no la lee un periódico, no la lee en una revista, sino son experiencias, ¿verdad?, de cómo Dios guarda a sus siervos. Wow, tremendo. Eso, saber eso que usted está hablando, pues enriquece el alma, conocer. Muchas veces conocemos de una parte de lo que acontece, pero cuando usted, por ejemplo, en este caso, que estuvo en compañía del obispo Ramos y usted cuenta eso, refuerza más lo que ya uno ha escuchado, esas experiencias, esos lugares donde se pasa mucho peligro en las Mucho noches trabajo. Sí. y que el obispo ahora mismo está trabajando como que si fuera el primer día que llegó a Costa Rica, no ha parado. Así es, con mucha pasión. Sí, mucha pasión y eso es digno de admirar y de resaltar. Lo sentí un poquito tocado usted ahorita cuando empezó a hablar de eso. Sí, porque pocas personas saben eso. Mi esposa tal vez y personas que están muy, muy cercanos a nosotros. Pero como por primera vez me hacen esta entrevista así públicamente, es primera vez, para mí esos recuerdos siempre se mantienen frescos en mi mente, en mi corazón. Y yo tengo un corazón misionero. Yo le pido al Señor que no me muera aquí en Estados Unidos, sino que me regrese otra vez a Centroamérica, ¿verdad? Oh, wow. O alguna nación. Yo sé que yo estoy aquí solo es por una transición, un entrenamiento, ¿verdad? Pero Dios sabe que mi corazón está allá. Y yo sé que algún día Dios me va a regresar otra vez. Wow. Usted tuvo muchas experiencias en Nicaragua también, ¿verdad? Indudablemente,
junto con mis padres que estuvieron ya por 17 años sirviendo al Señor. Y las responsabilidades de mis padres allá era muy ardua, atendiendo, ¿verdad?, a uno de los países de mayor crecimiento de la iglesia en América Latina. En esos años, la iglesia contaba con más de 25,000 miembros y alrededor de 700 iglesias y creo que 800 pastores. Es una cosa increíble. Y yo tuve el honor de ser el director nacional de jóvenes en Nicaragua, más de 10,000 jóvenes. Entonces, tenía que viajar a distintas regiones, celebrar campamentos, conferencias, dar pues dirección a los jóvenes que me ayudaban en todos esos departamentos. Y una de tantas anécdotas, ¿verdad?, era que tenía que manejar un camión bien grande de la iglesia en Nicaragua. Y ahí tenía que subir arroz, aceite. Yo parecía que no iba al campamento, iba ahí a un supermercado, porque era en lugares remotos que teníamos que celebrar esas actividades y tenía que llevarme todo para poder suplir a los jóvenes que iban a asistir. Y cuando yo hablo de campamento, no estoy hablando, ¿verdad?, de un lugar donde los jóvenes cómodamente tienen aire acondicionado, tienen una alfombra, tienen una cama donde pueden ir a descansar. No, estoy hablando de campamento donde uno tiene que irse a bañar en el río. Estoy hablando de campamento donde uno tiene que preparar los alimentos debajo de un árbol y ahí juntar leñas y comer. Pero el entusiasmo, el gozo, ¿cómo le explico? La pasión por estar con esos jóvenes, eso era algo increíble. Cuando yo llegaba de regreso, ¿verdad?, a Managua, manejando a veces 8, 9 y 10 horas en ese camión, bueno, indudablemente uno llegaba cansado físicamente, pero con la gran satisfacción de haber tocado los corazones de miles de jóvenes en Nicaragua. Eso es lo que queda. El sacrificio es grande, el cansancio físico es grande, pero queda en la mente, en la memoria, queda el ver ese sacrificio compensado con lo que el Espíritu Santo de Dios hace en la vida de esas personas. Sí. Nosotros, también, sí, dígame. Perdón. También en Nicaragua pastoreé 2 iglesias, Bello Amanecer y El Mayoreo. Estuvimos ahí pastoreando esas 2 iglesias en Managua, en la capital, y fue también una muy buena experiencia. Comunidades, diría yo, muy pobres, ¿verdad? Pero los hermanos de allí tenían una gran pasión por predicar la palabra del Señor. Recuerdo que la iglesia en El Mayoreo, esa iglesia está detrás del mercado. Y cuando yo hablo de mercado, hablo de peligro, hablo de problemas, hablo de cosas que uno ni se imagina. Y recuerdo que esa noche yo no me pude ir en el camión, tuve que irme a pie. Y pues ya el culto había terminado como a las 10 de la noche. No habían autobuses, no había taxi. Y en ese barrio hay pandillas, hay situaciones de mucho peligro. Y tuve que irme a pie desde la iglesia a la casa, algunos 5 kilómetros. Y yo recuerdo que esa noche yo estaba temblando de miedo y tenía que pasar por un callejón, para cortar camino. Y yo sé que ahí había mucho peligro en ese callejón. Pero yo antes de entrar por ese lugar, yo vocié, cuidado que aquí va el pastor de la iglesia El Mayoreo. Cualquier persona que se me ponga en el medio, yo no respondo, porque Dios va conmigo. Yo no sé de dónde me salió, ¿verdad?, esa fuerza, ese coraje, por así decirlo, y uno poder, ¿verdad?, rebasar el peligro, rebasar los problemas y tantas cosas lindas que uno puede, ¿verdad?, compartir
saber que Dios lo tiene en sus manos. Amén. Como decía, queda la satisfacción de lo que uno haga, siempre cuando uno lo hace con el corazón para agradar al Señor. El Amén. cansancio físico siempre va a estar el agotamiento, pero queda la satisfacción de lo que nosotros podemos hacer, que es para el Señor. Eso es lo máximo, eso es lo que queda. Usted está escuchando el programa Conversando con el Pastor de Jesús en este espacio. Gracias por sus comentarios, gracias por estar con nosotros. El pastor Ramón Rodríguez está compartiendo su experiencia, testimonio para edificación de nosotros en esta hora. Qué bueno. Pastor, nosotros entendemos que Dios es el que da y el que hace el llamado. Así es. Él hace el llamado y los hombres en la tierra pues dan ese nombramiento, son dirigidos por Dios. Nosotros entendemos también de que dentro de la familia hay personas que están primero que uno. Por ejemplo, en el caso de ustedes, sus padres, el pastor obispo Ramón Rodríguez y la pastora Aura Rodríguez, estuvieron en Panamá, Nicaragua, etcétera, Cuba, están acá y luego están ahora usted. Muchas personas tienden a pensar, oh, él es pastor o está en X ministerio porque sus padres están en el ministerio. ¿Qué respuesta usted puede dar concerniente a esas personas que piensan de esa forma de que porque mis padres o mi tío o mi tía o mi hermano está en el ministerio, por eso yo estoy en el ministerio? Muy buena pregunta, pastor. Y como usted lo hace referencia, mis padres son pastores, ¿verdad? Vengo de una familia sacerdotal, ¿verdad? Pero yo creo que Dios trabaja en la vida de cada persona, independientemente si ha nacido en un hogar cristiano o no. Es Dios que ve el corazón, Dios es el que llama. Y Él prepara esas condiciones para que en su momento dado, Él sea el que nos promueva. Tres elementos son importantes para esto. Número uno se requiere obediencia, fidelidad y compromiso. Y Dios entonces, en un momento dado, pues nos llama, utiliza personas, ¿verdad? En ese proceso para que nos capaciten, nos entrenen. Y al momento de Dios llamar, entonces ahí viene Dios escogiendo para que nos puedan nombrar. Pero en el caso mío, pues le doy gracias al Señor que he tenido padres que se han esforzado en el ministerio, ¿verdad? Y he aprendido todo lo que yo sé, se lo debo a Dios, ¿verdad? A mis padres y a mi familia que hemos estado trabajando en el ministerio. Amén. Quiere decir esto que no es porque mi padre y mi madre están, sino porque ha sido un llamado de parte de Dios, el cual hemos obedecido, nos hemos comprometido y hemos dedicado en obediencia al Señor, trabajar para Dios. Muchas personas lamentablemente creen que porque mi papá es pastor, el hijo también va a ser pastor. No, yo creo que eso se va dando con el tiempo y Dios va poniendo ese sentir, porque no todos en una familia tienen ese llamado a X ministerio. Así es, así es. Y sobre todo el ministerio pastoral, ¿verdad? La Biblia dice que Dios da pastores según el corazón, y yo creo que el corazón pastoral es un corazón conforme al de Dios. Los pastores son un regalo de Dios a la comunidad. Y cuando alguien tiene la dicha de ser pastoreado con una persona, ¿verdad? Con ese llamado y esas cualidades, pues es una gran bendición. Yo puedo decir ahora que usted está hablando, me recordé, el Espíritu Santo me trajo algo para ponerlo en perspectiva de lo que estamos hablando. Sí. De parte de la familia, ni de mi papá, ni de mi mamá, que yo tenga entendido,
nadie es pastor. Yo soy el primer pastor evangélico de parte de mi familia, de mi madre y de mi padre. Nadie más, hasta donde yo tengo entendido, nadie más es pastor. So, con esto dicho, somos opuestos usted y yo entonces. Exactamente, por eso era que quería ponerlo en perspectiva para aclarar la mente de muchas personas que piensan que porque el padre o la madre es pastor, el hijo o la hija o fulano de tal también va a ser pastor, y no necesariamente. Dios llama a la persona. Y eso que usted dice tiene mucho que ver, porque recuerdo cuando mis padres estaban supervisando en Nicaragua, yo pastoreé 2 iglesias allá. Y cuando mi padre me nombró siendo supervisor en la iglesia del Mayoreo, muchos pastores dijeron, pero ¿por qué te nombraron en esa iglesia tan peligrosa? ¿Por qué te nombraron en ese barrio tan difícil? Tenían que nombrarte en la iglesia central. Y yo me quedé pues callado porque Dios no se equivoca. Y gracias a Dios que me mandaron a ese lugar, ¿verdad? Porque ahí, tanto mi esposa como un servidor, fue una gran bendición y tomamos grandes experiencias. De ahí Dios nos trajo hasta acá. Entonces, si uno es fiel en lo poco, Dios luego nos pone en otros lugares para que podamos, ¿verdad?, darle la gloria y la honra a Él. Amén, así es. El llamado, yo recibí un llamado en el verano del 2001. Sin embargo, me desenvolví en diferentes áreas en el ministerio. Supervisor de crecimiento familiar, músico, tesorero, secretario del comité de finanzas, muchas cosas que estuve envuelta. Y sin embargo, para el 2012 fue donde nosotros empezamos a pastorear la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Bridgeport, porque empezamos con una sola persona. Esta congregación trataron de organizarla en 2 ocasiones y nunca la pudieron organizar, nunca se caía, nunca pasó nada, pero Dios tenía todo en orden y Él sabía en el momento donde ya iba a llamarnos a nosotros directamente al ministerio, y acabamos de cumplir 9 años desde que fuimos nombrados como pastores fundadores de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Bridgeport. Y mis más sinceras felicitaciones, ¿verdad?, tanto a usted como a su esposa y sus hijos y la iglesia y el equipo que le están ayudando a usted, porque toda victoria, todo triunfo que Dios nos da, siempre se lo debemos a Él, pero hay personas que también están detrás de nosotros, motivándonos, aportando para que la obra del Señor crezca. Felicidades, pastor. Amén, gracias. Es como el mensaje que predicó el obispo Matos, siga avanzando. Sí. Ese era el tema, avanzando. No importa lo que venga, debemos de seguir avanzando, y como le digo, es un privilegio saber de que no es como las personas piensan. El lado suyo, sus padres, pastores, obispos, misioneros, usted en el ministerio, pero y yo, mis padres ni mi familia, eso cae, eso tumba las especulaciones de muchas personas que tienden a estar catalogando o señalando ciertas cosas que no valen ni la pena. Y con el tiempo, al final del día, se da cuenta, porque conozco de personas que sus padres son misioneros, han estado en otras áreas, en otros países, pero sus hijos han forzado a querer ser pastores sin llamado, y se ha caído y no ha funcionado. Y muy por más que traten uno sabe que en realidad no hay llamado de parte de Dios, porque el hecho de que los padres sean, no necesariamente tú tienes que serlo. Y hay muchas referencias bíblicas, ¿verdad?, que dan fe de lo que usted acaba de decir. Y una vez más, pues ahí quiero hacer énfasis en eso, ¿verdad?, de que Dios es el que conoce los corazones de las personas y Él sabe cuándo nos va a promover en tal o cual lugar o cual ministerio. Eso es así. Una pregunta, Pastor Ramón.
¿Cómo usted tiene esa apreciación sobre sus padres? Esa apreciación que usted tiene sobre ellos, esa admiración, usted lo admira más por su llamado, por su entrega. ¿A dónde usted tiene a los padres suyos, pastor o el obispo Ramón? Que de hecho usted tiene el nombre de él, y la pastora Aura. ¿Cómo usted, hasta dónde usted lo admira a ellos? Porque tuvimos una entrevista con el hermano Víctor y Yadira, su hermano y Sí, su sí. cuñada. Y Víctor solamente tiene que mencionar el nombre de su papá para empezar a llorar. Le mandamos un saludo a Víctor y a Yadira. Pero Un fue una saludo para tremenda, ellos. sí, una tremenda entrevista, su testimonio, su experiencia, pero la pasión con la que estos hermanos hablan, su hermano y su cuñada, es tremendo. ¿A qué Así nivel es. usted admira a sus padres? Bueno, como yo sabía que esa pregunta iba a venir, voy Bien. a leer esto que yo escribí aquí, haciendo referencia, ¿verdad?, a mis padres. Dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan años y son muy buenos, pero hay quienes luchan toda la vida y esos son los imprescindibles. Yo creo que cuando yo hablo de mis padres, ¿verdad? Estoy hablando de personas que con integridad, con llamado, con destino, personas que han trabajado no solamente en el ministerio, sino también en el área secular, y nos han dado un buen ejemplo a nosotros. Yo recuerdo que un supervisor me dijo en una ocasión, si tú te dañas es porque tú quieres, porque ejemplo tú tienes. Y Eso es eso es así. muy cierto. Como yo soy el mayor de mis hermanos, ¿verdad? Yo siempre he caminado muy cerca de mi papá. Mi papá me celebró todos mis cumpleaños me lo celebró. Siempre me llevaba a la escuela. Cuando yo estaba enfermo, ahí estaba cerca de mí. Eh, Cuando íbamos a trabajar, también yo iba con él. Donde quiera que él iba, ahí yo iba cerca de él. Cuando yo estoy cerca de mi papá, me siento la persona más segura del mundo. No sé por qué, pero me siento seguro. El mes Amén. pasado fui a visitarlo cuando cumplió 82 años, ¿verdad? Y compartimos, disfrutamos, comimos juntos. Y a pesar de que ya él tiene una edad muy avanzada, yo sé que nosotros, aunque ya tenemos nuestra familia, estamos casados, ¿verdad? Nosotros nos sentimos seguros. Mis padres son amigos de Dios. Ellos son amigos de Dios. Así es. En muchas situaciones que vivimos, experiencia a nivel personal, ministerial, etcétera, yo a veces veía que las cosas se ponían color de hormiga, como decimos popularmente. Pero cuando yo veía que las cosas se ponían muy difícil, yo sabía que el milagro era mucho más grande. Amén. Entonces esa era la impresión, es la impresión que tengo de mis padres. Siempre yo veía a mis padres en la mañana orando. Cuando habían situaciones difíciles, él oraba y yo sabía que Dios iba a responder. ¿Cuándo? No sé. Mi padre también es una persona muy emprendedor. Él no se da por vencido. Cuando hay obstáculos y problemas en el camino, él trata la manera de buscar una solución. Y él siempre busca el bienestar de la familia y de la comunidad. Así que este es diría yo, esa impresión que tengo de mis padres, de mi madre, ¿verdad? La amo con todo mi corazón. Es una mujer de oración, es una persona que ama a la familia, ama a sus nietos, y yo sé que también junto con mi padre han hecho lo mejor para nosotros, ¿verdad? Para guiarnos en el camino del Señor. Y aquí estamos
Yo sé que no somos, ¿verdad?, eternos en la vida, pero hay un buen legado de parte de ellos para nosotros. Eso es un buen legado, un ejemplo a seguir y verdaderamente yo puedo compartir desde mi punto de vista lo que usted habla. Nosotros le apreciamos mucho y donde yo estoy tienen que tener cuidado. Cualquiera tiene que tener cuidado antes de inventar con algo raro si yo estoy presente. Y lo quiero decir públicamente. Lo dije el otro día un poquito camuflajeado, pero ahora no, ahora lo digo directamente. Mucho cuidado con las personas que a veces se quieren pasar de su sitio. El hombre, 82 años de edad, ya es, no. Dios sabe lo que hace y es un hombre que yo digo tiene una mente espiritual y no hay malicia en ellos, en ninguno de Muy los cierto, dos. sí, muy cierto. No hay malicia. Ambos tenían una responsabilidad, ¿verdad? En Nicaragua y en todos esos países, pero cuando mi padre entraba a la casa, dejaba todas esas cosas, ¿verdad?, ahí en la puerta, nos sentábamos a comer y a disfrutar y nunca vi a mi padre criticar a nadie. Si él tenía que abordar un tema, lo hablaba de una manera personal y siempre tenía una crítica constructiva de cómo se van a mejorar las cosas en el ministerio, en el país. Y creo que eso hace grande a una persona cuando actúa de una manera transparente. Eso es así. Así que un saludo a los obispos, Amén. al obispo y a la pastora Aura. Qué bueno, y a la congregación que ellos están pastoreando, la cual también amamos mucho. Un abrazo virtual para ellos. Amén, amén. Una pregunta ya en los minutos finales. Hemos hablado de varios temas y una conversación muy amena y edificante. Usted tiene hijos y yo tengo hijos. Los dos somos pastores. Por la gracia del Señor. Y muchas veces a nuestros hijos los tenemos a un lado. Lo ponemos a un lado como... no queremos que se involucren mucho en ciertas cosas. Yo le hago la pregunta a usted como pastor. ¿Qué usted opina o qué usted considera sobre que los hijos se envuelvan en ciertos temas que se tratan en una congregación, a nivel de que muchos padres piensan que porque son los hijos de los pastores no tienen derecho a opinar en nada de lo que se presenta en una congregación? ¿Qué usted opina sobre eso? Los hijos de los pastores siempre están bajo la lupa de los hermanos y de la comunidad. Y creo que muchos hijos de pastores les asalta la duda y el miedo al abordar temas públicamente. Por ejemplo, recuerdo en mi juventud que públicamente o del púlpito no se trataban temas relacionados tal vez con el sexo, con el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que se trataban esos temas a puerta cerrada, ¿verdad? Para no alarmar la congregación, etcétera. Pero hoy día muchos de nuestros jóvenes están usando las redes sociales para tratar temas de mucho interés, no solo para la iglesia local, sino también ellos están involucrados, nuestros jóvenes hoy están involucrados en nuestras comunidades. Ellos usan, pues tenemos el ejemplo de su hijo. Su hijo está, lo veo que está involucrado, no solamente le ayuda en todo, pero lo veo que también predica y Dios tiene un llamado especial para él. Sí. Entonces, su hijo y diferentes hijos de pastores, yo creo que tienen, ¿verdad?, no solamente la experiencia, sino que también pueden abordar temas que hoy día ya no lo podemos dejar debajo de la mesa. Ya son temas que no podemos hablarlo a puerta cerrada, que si nosotros no lo abordamos, pues se va a saber de alguna manera, pero mejor es que nosotros lo tratemos esos asuntos. Creo que los hijos de los pastores tienen mucho que aportar. Y voy a poner el ejemplo de Keila Ramos.
Ella tiene un programa, creo que Esther de mi generación, Este es de mi generación. y ella aborda temas de la familia, del matrimonio, de los jóvenes, etcétera, etcétera, y lo hace con una seriedad, ¿verdad? Y un carácter. Y otros jóvenes de otros países, ¿verdad? Y de aún del mismo Costa Rica, yo he visto que ellos hablan y interactúan y comparten sus experiencias a través de las redes sociales de una manera muy, diría yo, una manera muy sabia. Muy sabia. Sí, Sí. así es. ¿Y qué usted piensa de aquellos miembros que creen que no deben de involucrarse en nada, que tienen que quedarse callados, por ejemplo, en una sesión de negocio? Buen punto. Bueno, mi respeto para esos miembros, ¿verdad? Para esas personas que piensan que los hijos de los pastores, ¿verdad? No tienen algo que aportar o algo que decir. Los hijos de los pastores gozan del privilegio de que sus padres o nuestros padres hemos escuchado sus enseñanzas, hemos escuchado sus mensajes, hemos escuchado sus experiencias. Entonces ellos no solamente tienen la vivencia, sino que también ellos tienen ahora la oportunidad de compartir y de abordar temas que antes no eran, ¿verdad?, dilucidados públicamente. Así que mi respeto para esas personas que creen o piensan que tenemos que estar calladitos. Yo creo que es el momento de hablar, claro, con respeto, con dignidad, ¿verdad? Pero cuando hay cosas que uno tiene que decir, lo tiene que decir, ¿verdad? Pensando en el bienestar, no solamente de la iglesia, sino también de nuestra comunidad. Yo pienso que muchas veces hay pastores que tienen un poquito de temor de que los hijos hablen en ciertas sesiones de negocio, diría yo, bajo diferentes circunstancias. Desde luego, claro, hay lugares o momentos donde es mejor que no se involucren, pero pienso que son miembros de la iglesia y también tienen voz y tienen voto. Claro que sí. Lo que se tenga que tratar, siempre y cuando la persona tenga esa capacidad para poder, claro, dirigirse y hablar. Por ejemplo, en el caso mío, mi hijo está más expuesto que mi hija. Él está más expuesto a hablar, está más expuesto, se envuelve más que Sí, en el mi hija. ministerio. Sí, sí. Pero no podemos ponerle un bozar, callarlo, porque es hijo del pastor. No, tú te tienes que quedar callado, tú tienes que, no, ¿por qué? Porque muchas veces ellos tienen un derecho Cierto. de hablar igual como lo tiene cualquier otro miembro de la iglesia. De la iglesia, cierto. Y no podemos ponerlo en un lugar y encerrarlo en una casilla. No, porque tú eres el hijo del pastor, tú no puedes hablar ni nada. No, tú tienes el mismo derecho, siempre y cuando hable con respeto y altura. Así es. Ante la congregación o ante el momento, el lugar donde se esté hablando. Sí. No, y eso también ayuda a que uno tenga, ¿verdad?, madurez, tenga experiencia, y también uno lima asperezas, ¿verdad? Un temperamento con otro temperamento hace que el carácter diría yo, uno se pueda uno crecer en esos temas que a veces uno no quiere abordar. Así que bienvenidos sean los hijos de pastores y sus opiniones. Amén, amén. A ver cuánto están en contra de lo que se está diciendo, pero no importa, no importa. Así es. A nuestros hijos hay que cuidarlos y enseñarles cómo se hacen las cosas, y no podemos taparlo. Y quiero decirle que yo lo estoy hablando con usted como hijo de pastor, o sea, en el caso suyo, como hijo de pastor. Y como hijo de pastor, usted da su experiencia, su testimonio y esa opinión sobre esta pregunta que yo le acabo de formular. Porque verdaderamente hay muchas personas que tienen temor, no quieren que los hijos hablen. No, tienen que callarse y simplemente hay que dejarlo así, más nada, pero no.
nuestros hijos tienen voz y voto también. Y según Dios, Él lo va educando, lo va tratando y le va dando esa experiencia junto con nosotros. Porque en el caso suyo, sus hijos también van adquiriendo cierta experiencia, porque eso es lo que usted le está enseñando. Y eso es lo que ellos ven, eso es lo que ellos están mirando. Amén. Cuando estuve en Nicaragua, tuve la experiencia de estar en algunas reuniones en diferentes iglesias, y uno como hijo de supervisor pues se entera y mira muchas cosas, ¿verdad? Que otras personas no tienen esa oportunidad. Y a veces, ¿verdad? Se daban choques, enfrentamientos, situaciones, ¿verdad? Entre pastores, iglesia, etcétera. Y a veces los ánimos se caldeaban. A veces las situaciones, ¿verdad? Llegaban, como dicen, a veces la sangre iba a llegar río. Por eso es que esa experiencia que yo tuve de hijo de supervisor me ha ayudado mucho ahora a lidiar con situaciones y problemas que tal vez que son no tan iguales a esos, pero me han ayudado ahora a enfrentar esas situaciones con mucha más sabiduría. Si no hubiese pasado por esa escuela, pues tal vez no hubiese tenido, ¿verdad?, la oportunidad de resolver situaciones que ahora tendría un gran dolor de cabeza. Amén. Pastor, en estos últimos minutos, ¿qué consejo usted le puede dar a esos hijos de pastores que pasaron o están pasando por alguna situación donde sus padres están enfocados en el ministerio, que han sido llamados por Dios para ejercer un X ministerio y se han visto en una situación posiblemente donde quizá ya no tienen el mismo tiempo que antes? ¿Qué consejo usted le puede dar basado en su experiencia a esos padres que han sido llamados por Dios para ejercer un ministerio y también para esos hijos que están ahora mismo atravesando algo de lo que ya usted pasó? Yo recuerdo una experiencia cuando tenía 10 años. Recuerdo que vivíamos allá en Panamá y mi padre entró a su oficina a reunirse con otros pastores para ultimar detalles a un viaje misionero. Y tú sabes que los niños son bien curiosos y yo quería saber qué estaban hablando ellos dentro de esa oficina. Y como no podía escucharme, busqué unas latas vacías de pintura y me subí y me trepé. Y como niño al fin quería afinar mi oído y resbalé y me caí. Pues mi padre se dio cuenta del gran escándalo que se armó de aquel lado de la oficina. Fue a ver qué es lo que estaba pasando y era yo que me había caído. Entonces, él me trajo a su oficina, me sentó en la silla rodeado de pastores y yo pude darme cuenta qué era lo que ellos estaban planificando. Era un viaje misionero a una ciudad llamada Chiriquí. Y yo le doy gracias al Señor porque aunque no tenía la edad suficiente para comprender lo que estaba pasando en ese lugar, agradezco a mi padre y a los pastores que me incluyeron en sus conversaciones y posteriormente me invitaron a ese viaje misionero. Digo esto porque tal vez en este tiempo las cosas son tan diferentes, pero Dios siempre va a buscar personas que te ayuden a cumplir tu propósito. Siempre. Dios siempre tiene situaciones que te van a ayudar a que tú cumplas el destino del cual tú has sido llamado. Muchos hijos de pastores a veces se levantan en la mañana y se ven al espejo y preguntan cuál es el propósito de su vida. Y yo entendí que el propósito de mi existencia es servir a Dios, mi familia y la gente por medio del don que el Señor me ha dado. A esos hijos de pastores, a esos jóvenes, les digo la palabra: mira que te mando que te esfuerces, no temas, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Dios es fiel y donde quiera que te encuentres, Dios estará contigo. Amén, pastor. Le agradezco su apreciado tiempo que usted ha dedicado
para compartir con nosotros en Conversando con el Pastor de Jesús, el super fan de este espacio. De este Gracias. espacio de Conversando con el Pastor de Jesús. Le agradecemos a todos nuestros hermanos y amigos que lunes tras lunes nos acompañan en esta trayectoria y conocer de las experiencias, la vida, los testimonios de nuestros invitados, y le agradecemos su fiel sintonía lunes tras lunes a este programa, a este espacio que el Señor nos ha permitido poder llevar a cabo para bendecir nuestras vidas y fortalecernos, porque déjeme decirle, pastor, que yo mismo me fortalezco también cuando escucho los testimonios de personas como ustedes. No solamente es conversar, analizo lo que se habla y me quedo impresionado yo también, y mi alma se fortalece porque nos motiva a seguir firme y adelante, cumpliendo ese verso bíblico de Josué 1:9 que usted acaba de mencionar. Así que es maravilloso. Gracias, es maravilloso. Gracias, amén, amén. Así que es maravilloso. Nos despedimos en esta hora, recordándole que no se olvide sintonizarnos la próxima semana con un programa más de Conversando con el Pastor de Jesús. Deja tu comentario, compártelo con otras personas, con tus familiares, con tus amigos, para que otras personas sean edificadas, bendecidas con la experiencia y los testimonios de nuestros invitados. Pastor Pedro, le quiero dar la oportunidad, como hago con todos mis invitados, que nos despida en oración. Le agradezco nuevamente. Dios le bendiga y gracias por sintonizar Conversando con el Pastor de Jesús. Hasta la próxima semana, con el favor de Dios, y lo dejamos con nuestro hermano pastor Pedro Rodríguez, que nos despedirá en oración. Dios les bendiga. Amén. Amantísimo Dios, te damos gracias por la oportunidad de poder compartir, Señor, experiencias y testimonios, Señor, de la vida que tú nos has dado pastoral y ministerial. Yo te pido que tú bendigas, Señor, a todas las personas que estarán viendo y escuchando este programa. Bendice al Pastor de Jesús, su amada familia, la iglesia local a la cual él está sirviendo, y que la gracia tuya, Señor, esté con todos y cada uno. En el nombre de Jesús. Amén.